Iniciar grabación. Vamos a seguir con la parte de tutoriales. Entonces, como ya ustedes sabrán lo que es un tutorial, es más que nada la introducción en algún aspecto del juego de forma explicativa. Adelante, no era un casino, era el bar de Twin. Después me acordé. Tantas cosas en la cabeza se me olvidan algunas. Y la edad también. Pero bueno, tutorial es la introducción, la explicación para poder hacer algo, para que el jugador entienda qué tiene que hacer, ¿ya? Eso me imagino que ustedes ya lo saben. Pero a lo mejor lo que no saben es que existen tres tipos de tutoriales. Los que son no interactivos, los que son interactivos y los pasivos. Ya, cuando les explique un poco más esto van a decir, ah, este juego que yo juego tiene este tipo de tutoriales. Entonces, primera regla, este es un tutorial que es no interactivo, porque es algo que yo te muestro directamente, como, ya, mira, aquí tenéis la guía para poder hacerlo. El jugador no interactúa dentro del tutorial. Como primer consejo, no lo abrumes. Los jugadores generalmente entienden, no sé, una o dos cosas a la vez, más que eso no. Entonces, lo que hay que hacer es de a poquito, ir introduciendo las mecánicas. Ahora tenemos la suerte que hay un montón de cosas que son genéricas, cualquier jugador las conoce. Como por ejemplo, el movimiento es con este stick, con el stick izquierdo. En todos los juegos es así. Si hay un juego que se pudiera mover, no sé, pues con los botones, imagínate que un jugador se moviera con los botones, sería extraño, ¿no? O con el stick derecho, sería extraño, ¿no? Y nadie lo hace porque sería un error gigante. Lo importante es que el jugador tenga que aprender lo menos posible para poder jugar nuestro juego. Acordémonos de algunas frases de los diseñadores que vimos en la clase pasada. Mientras, creo que lo dijo Molineus, no recuerdo. Mientras menos el jugador ¿cómo era? El jugador tiene que poder jugar lo más rápido posible, o tiene que entender el juego lo más rápido posible. De esta forma no. Por ejemplo, un juego que me gusta harto que se llama Inside, no hay tutoriales, porque existen dos cosas que hacer. O te mueves y hay dos botones, que uno de acción y el otro de salto. Y el salto siempre es la X en PlayStation. Y entonces, y el cuadrado generalmente de acción. Entonces, es muy intuitivo, es muy simple. Igual que Mario 1 recordemos que es de Nintendo, de los NES, Nintendo System, y tenía solamente una cruceta y dos botones. Entonces, la cruz tenía flechita y uno decía, como uno no estaba acostumbrado a las consolas, lo veía y decía, ah, esto debería ser para moverse, es intuitivo. ¿Ya? Y después los botones ir presionándolo para viendo qué pasa. Esto, si se lo mostramos de uno al jugador, se va a abrumar. Por lo tanto, es muy importante que las mecánicas las vamos dando de a poco a poco. ¿Ya? Los tutoriales interactivos. Los tutoriales interactivos es, como el nombre lo dice, es una forma de interacción con el tutorial para poder enseñar una mecánica. Por ejemplo, en este caso, te obligan a que tú aprietes estos tres botones y tú vas jugando con ellos. Entonces, hay que apretar la R. O sea, estas flechitas te dicen claramente, tienes que apretarlo. Ya, y te va mostrando el efecto que pasa. Y si fijan, después va mostrando el juego completo. Muestra un pedacito nomás. Entonces, una forma muy intuitiva de poder jugar. Ya te van introduciendo la mecánica de a poquito. ¿Ya? Y los pasivos son tutoriales que no son tutoriales en sí.
Es decir, primero te mostramos la información directamente, la segunda estación te obligamos a jugar. Recordemos que acá estamos obligando a jugar al jugador para que aprenda. Y por ejemplo acá es un tutorial pasivo, que significa que no te muestra nada, no hay un tutorial en sí, sino que eh, saca conceptos de juegos anteriores. Y quizás las sagas también es más fácil, pero juegos anteriores, como les decía, hay estándares. Ya, el WATS, el stick derecho, el izquierdo, perdón, para moverse, el X para saltar, etcétera. El R2 para correr, en algunos casos, o para apuntar también. Es raro que alguien se salga del estándar, porque los jugadores de shooter, si van a jugar un juego nuevo, ya hay un montón de mecánicas que son similares, entonces eh, se ocupan los mismos controles para todos, ¿ya? Se van haciendo estándar porque los jugadores van teniendo conocimiento previo. Por ejemplo, acá uno ve esta llave. ¿Y qué pasa si yo abro esta llave? ¿Cómo será el agua caliente o fría? Caliente. ¿Y el azul? La ida. ¿Y por qué lo sabes? Porque azul y rojo. ¿Y qué pasa si abrí esta llave roja y te sale helada? Voy a entender que el rojo es frío y el azul es rojo. O sea, y el azul es caliente. Claro, pero tú decís está malo, ¿o no? Sí, Está en también. regla la llave. Es porque esta es una cultura que nosotros tenemos arraigado. Y es porque es un estándar que se maneja. Entonces, este tipo de cosas tienen que ocuparlo ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice stay out, como peligro. Eh, por ejemplo, en el Mario Odyssey me acuerdo que hay unas calaveras que aparecen en algunos pantanos de color morado, que tú sabes que la calavera también significa peligro. Entonces, lo importante cuando ustedes diseñen videojuegos y quieran dar un feedback de este tipo y no quieran ocupar tutoriales, ocupen cosas que ya la gente conoce, tanto de la vida real o como de otros juegos, lo más posible, porque si es así, significa que tu jugador tiene que entender menos cosas para poder jugar tu juego, ¿ya? Y mientras menos cosas tenga que aprender, mejor. Es decir, lo ideal sería que tú pudieras tomar el joystick y jugar al tiro el juego, sin tener que estar con tanto preludio ni tutoriales, porque te aburres. Yo, profe, lo que generalmente, al menos en mi caso personal, hago es que aprendo en la marcha. Claro. No veo como los combos ni qué sirven cosas. Yo, en base a experiencia previa a otros juegos que de índoles similares, Ujú. aprendo en la marcha lo que hay que hacer. Claro, no, como que no te paras a estar como leyendo todo, te gusta como llegar y No, 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 hacerlo. no. Yo soy Yo voy igual. y si muero, muero. Hasta que aprenda. No. Ya justamente algunos juegos te tienen como estos dos tutoriales. Unos que son tutoriales que no son tan invasivos, como que te lo colocan en pantalla y todo, y tú puedes saltártelo o puedes no pescarlo, ¿cachai? Entonces, la idea también es poder dar eh, como opciones, porque recordemos que no todos los jugadores son iguales. Entonces, yo quiero tener en mi juego jugadores que, como tú, que puedan, eh, que puedan aprender durante la marcha y también a lo mejor algunos que quieran, que les guste leer. ¿Ya? ¿Por qué privar a los jugadores eh, o por qué discriminar a jugadores que a lo mejor les guste leer? Entonces, generalmente uno trata de atraer a la mayor cantidad de público posible. Vamos a ver este videito que se habla de los tutoriales, que es bastante bueno. Personalmente creo que los mejores tutoriales son aquellos que utilizan los recursos propios de un videojuego y que no te sueltan el típico texto de Ah, pulsa este botón espera. para hacer esta cosa. Con eso quiero decir
decir que los tutoriales que a mí me parecen mejores son aquellos que utilizan el gameplay Esto está del pegado y no mundo que puede te rodea internet. para explicarte cómo funcionará todo un Vale. videojuego. Así que sin más dilación, empezaremos con esta pequeña lista de grandes tutoriales y por qué creo que son tan buenos. Para empezar, tenemos un juego muy reciente y a pesar de esto ya tiene una enorme base de fans. Estoy hablando evidentemente de Undertale. Antes de nada, decir que no voy a revelar nada sobre la historia, porque creo que la narrativa es uno de los puntos fuertes de este título, y vivirlo tú mismo sin conocer absolutamente nada sobre él es la mejor manera de disfrutarlo. Aunque a día de hoy es casi imposible que alguien no sepa absolutamente nada sobre él. Pero bueno, dicho esto, solo hablaré sobre el tutorial, es decir, los primeros minutos de la aventura. En Undertale encontramos un tutorial un tanto lento y simple, no obstante cumple con creces su objetivo. Undertale no es un juego típico e intenta romper las reglas establecidas. De esta manera es necesario explicar bien al jugador lo que se va a encontrar en esta magnífica aventura. Para este propósito, el juego ya empieza enseñándonos que nada es lo que parece, y de paso aprendemos a movernos y las mecánicas de combate. Esto ocurre gracias a Flowey, un personaje realmente importante en la aventura que nos enseña una valiosa lección intentando engañarnos para que muramos. Pero aún más valiosa es la lección que nos imparte Toriel, una vez nos ha rescatado. Este personaje actúa como si fuera una madre, y siendo muy protectora, nos enseña de qué va el juego. Para empezar, aprendemos que habrá puzzles, y vemos cómo podemos utilizar botones, palancas y cosas por el estilo. Además, se nos presenta la mecánica que nos permite no matar a ningún enemigo durante el transcurso del juego, una de las cosas que hacen este título tan interesante e innovador. Y esto lo hace haciéndonos luchar contra una especie de maniquí de entrenamiento. Si elegimos luchar, la opción más evidente en un primer momento, Toriel nos reñará. Y es que incluso el propio nombre de Toriel proviene de la pronunciación inglesa de tutorial, es decir, tutorial. Ahora retrocederemos unos cuantos años en el tiempo para encontrar una franquicia bastante abandonada últimamente. Estoy hablando de la saga Mega Man. Unos juegos que presentan un sistema de tutorial bastante interesante, el cual nos obliga a conocer los peligros que nos vamos a encontrar para que no sea injusto o para que no nos pillen de improviso. Os lo enseñaré con un ejemplo. Este es uno de los niveles del primer Mega Man. Justo después de empezar ya nos encontramos con unas plataformas que se van moviendo. Como podéis ver, antes de que podamos saltar a otra plataforma, el juego nos obliga a ver que si una plataforma pasa por encima de un agujero, esta se cae. Así que cuando saltemos nosotros a la siguiente plataforma, ya estaremos avisados para evitar esa caída frustrante. La verdad es que es una manera bastante inteligente de enseñarnos cómo funcionan las cosas, y se repite en todos los juegos de Mega Man. Esta mecánica también la utiliza un poco el juego del que os he hablado antes, ¿no? Undertale, mostrándonos siempre una versión fácil de cada puzzle antes de enfrentarnos a un puzzle similar pero más complicado. Continuamos con los clásicos y esta vez vamos directamente al clásico definitivo. Estoy hablando evidentemente de Super Mario Bros. El original, el inigualable Super Mario Bros. Este fue en su día el primer juego del género de plataformas tal y como lo vemos hoy en día, y a pesar de que ahora mismo nos parezca una tontería saber que en un juego de plataformas y un juego de plataformas de Mario concretamente se salta y se rompe en bloques con la cabeza, en el año en el que salió el juego la mayoría de la gente no sabían cómo funcionaba en absoluto. De esta forma, obligados por las capacidades de la época, los desarrolladores tuvieron que idear una forma de enseñar al jugador mientras jugaba el primer nivel del juego. Justo después de empezar, nos encontramos encerrados ante un Goomba y nuestra única opción es saltar. Al mismo tiempo, cuando saltamos nos chocamos contra los bloques y caemos encima del Goomba. Además, como no podemos tirar hacia atrás, el juego nos entierra para que cojamos sí o sí el champiñón que ha salido del bloque de interrogación. Así, como si nada, ya hemos aprendido a saltar, a que saltar contra los bloques hace algo, que los enemigos se mueren si les saltas encima, que los champiñones son buenos. Realmente impresionante, ¿verdad? Pues aún no hemos terminado. En otro lugar del nivel vemos unos Goombas por encima de unos bloques, y como ya sabemos que podemos saltar contra los bloques, aprendemos que si hay un enemigo encima, también lo eliminaremos al romper el bloque. En ese mismo momento también nos encontramos con una flor de fuego en el bloque de interrogación, ¿no? El bloque sorpresa. Y juntamente con la flor de fuego, durante todo el nivel iremos encontrando la mayoría de ítems que presenta el juego, ¿no? Por ejemplo, una vida extra, ¿no? El champiñón verde,
nos encontramos también la estrella de invencibilidad, ¿no? La estrella que nos hace invencibles. Es decir, podemos aprender, podemos ir probando qué hace cada ítem. Básicamente los han puesto allí pues por esta razón, ¿no? Para que probemos y aprendamos a usarlos en futuros niveles y que no nos vengan de sopetón, ¿no? Cuando nos los encontremos a lo largo del juego. Finalmente nos encontramos con una especie de escaleras, con un agujero en medio. La primera que nos encontramos tiene el agujero tapado, pero en la segunda solo hay vacío y evidentemente la muerte. Aquí lo que los diseñadores querían que aprendiésemos, que probásemos, era que bueno, en la primera escalerilla con agujero en medio teníamos que probar, teníamos que ver cómo funcionaba la mecánica del salto y acostumbrarnos al movimiento del personaje. Y entonces en la segunda, una vez ya habíamos probado cómo funcionaban las cosas, ahí nos presentaban un reto, nos presentaban ese agujero que no había nada, que había un vacío y que si te caías te morías. Así que digamos que es un poco el enseñarte cómo funciona la cosa y después a continuación te hacen probarlo, ¿no? Te hacen que intentes hacer algo de verdad, con un agujero y con la posibilidad de la muerte, ¿no? Y además, si te mueres en este agujero, si te caes, también aprendes que cuando mueres, pues pierdes una vida. Y así más o menos coges, empiezas a entender toda la mecánica del título. Y ya sabes cómo funciona, cómo te mueves, cómo es el movimiento de Mario, qué ítems tienes, lo sabes absolutamente todo. Finalmente acabaremos rápidamente con Dark Souls. Es fascinante cómo el universo y el mundo de un videojuego pueden llegar a contar tantas cosas sin explicarte nada con palabras. Esto es algo que hace Dark Souls, y su tutorial, ¿no? Los primeros compases de la aventura son realmente geniales. Nada más empezar nos enfrentamos con el demonio del refugio, un boss el cual no debemos matar, es que casi no podemos. No voy a decir que es imposible porque si tienes mucha paciencia y sabes jugar, sabes esquivar los ataques, puedes conseguirlo, pero le haces muy poco daño y un jugador en su primera partida no podrá vencerlo, pero lo intentará. Y esto pasa porque estamos acostumbrados a acabar con todo lo que veamos. Sin embargo, este demonio nos enseña que no siempre iremos por el camino correcto y que en ocasiones debemos retirarnos. De esta manera, para avanzar, simplemente debemos correr y escapar por una pequeña puerta a nuestra izquierda. Algunas partes del tutorial aparecen escritas mediante la utilización de marcas en el suelo. A pesar de que podría parecer el típico tutorial, los mensajes de las marcas son realmente confusos y en parte nos invitan a experimentar con los controles. Además, son un poco, digamos, guasones, ¿no? Los ponen en sitios donde a veces no sabemos qué cojones está pasando, ¿no? Como por ejemplo el del escudo, que te dice, coge tu escudo, y tú no ves nada, no ves ni el escudo, ni ves absolutamente nada. Lo que tienes que hacer es avanzar un poco más y encontrar el escudo. Así que es algo bastante curioso, ¿no? Y bastante divertido en algunas ocasiones. Pero inmediatamente después de leer una marca que nos ha enseñado algo en concreto, por ejemplo, cómo hacer un movimiento o cómo equiparnos algo, nos obliga, en la parte siguiente, al cabo de nada, nos obligan a utilizar lo que hemos aprendido y de esta manera consolidarlo para que lo podamos usar más adelante durante el transcurso del juego. También nos enseña que son estas marcas, ¿no? Porque durante todo el juego encontraremos marcas en el suelo que nos dirán cosas. Y de esta manera pues nos explica que la función principal que tienen estas marcas es advertir a otros usuarios, ¿no? Y de esta forma, pues cuando tú tengas la posibilidad de escribir una marca de estas, más o menos ya sabes cómo funcionan y qué utilidad tienen. Seguro que me dejo muchísimas cosas, pero espero que os haya parecido interesantes estas maneras de hacer tutoriales en los videojuegos. Y si conocéis otros tutoriales especiales o diferentes al resto, estaré encantado de leer vuestros comentarios aquí abajo. Así que espero que paséis un día fantabuloso y eso es todo. ¿Qué les pareció? Bueno, a que sí. Bueno, este video porque muestra ejemplos bien claros de lo que estamos conversando. Es importante que en sus juegos puedan hacer buenos tutoriales. Ya si el jugador no entiende su juego, es difícil que lo pueda entender.
Así que puedo jugar bien. Vamos a ver otro videito de Doom. Voy a bajar la resolución, sí, porque se me queda un poco pegado. Hay que contener esto. Ya, no sé si lo pudieron ver bien el video. ¿O se lo ven bien? Sí. Y al principio se fijaron que había una especie de como de hologramas que nos mostraban parte de la historia. Habían había una especie de ataúd. Vamos a unos bichos. Hay una especie de ataúd y gente venerándolo. ¿Ya? Y yo estaba ahí. El personaje estaba ahí. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿O qué quieren decir con esto? Que no eres cualquier cosa. ¿Cierto? Como que era ahí como especial. Sí. Y generalmente los hologramas te dicen como que algo del pasado, ¿cierto? Entonces te dice, eres un tipo bacán. Hay que contener esto. Y aquí, ¿por qué muestran el traje así? Contexto. Ya te dan un contexto de que qué podríamos ofrecer o qué información nos está dando en realidad, esa es la pregunta. Hay que contener esto. Si fijan, el traje está ahí como guardado como que fuera muy importante. Pero ¿por qué no muestran el traje de esa forma? Así como el personaje principal estaba encapsulado, también tenían guardado su traje especial con el que hacía sus cosas locas. Bueno,
Ya, pero fíjate que el juego está en primera persona. Es decir, yo nunca voy a poder verme. Y esa es la primera y única vez que me muestran a mí como jugador. Porque yo me voy a poner ese traje. Entonces lo que están diciendo es que ese eres tú. Y a lo mejor el traje me da información acerca de que era un ex soldado o algo así. Se fijan, están contando una historia. O sea, ese traje también venía con una invasión demoníaca. No tiene ningún nivel de información. No mostraron de qué Imposible es. determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resox vuelva a estar activo. Bienvenido. Soy el Dr. Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. Ahí lo que hace es destruye el comunicador. O sea, había alguien que al parecer era de una jerarquía mayor. Les dice, bueno, tenemos que aliarnos para poder hacer esto. Y el que hace, lo rompe. Es decir, nos da una explicación de cómo es la personalidad del personaje. Que es como un poco, como que no tiene, como que no le hace caso a la autoridad, es rebelde. Aquí dentro de la oscuridad, se fijan, empiezan a brillar los enemigos para que se puedan ver mejor. También los consumibles también se destacan perfectamente con brillo. Acá nos muestran que hay una escopeta. ¿Por qué? Porque quieren que lo usemos. Presencia demoníaca en nivel. Acá, por ejemplo, nos muestra una pequeña cinemática de un nuevo enemigo que al parecer es más fuerte que el resto, ¿ya? Y nos dicen que con la escopeta pueden matarlo. Entonces nos están dando información todo el rato con pequeñas cositas. Un juego que comunica bien Bloqueo activo. lo que está pasando. Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Bloqueo activo. Ahí nos muestran el típico barril que si uno le dispara explota. Es como bien, como un clásico de los shooters. Acá nos muestran un espacio que es como abierto. En realidad, perdón, un espacio más grande pero cerrado. En el cual aparecen muchos monos. Entonces, en esta parte yo aprendo a disparar, aprendo a saltar, a correr, a subirme a los espacios. Entonces todas estas cosas están pensadas para que el jugador pueda ir entendiendo cuáles son las mecánicas.
mejor este canal en realidad porque no sé muy bien en realidad. Pero bueno, lo importante es que ustedes vayan viendo juegos y vayan viendo. ¿Profe? Ujú, ¿Ese era el Doom Eternal? sí, el Doom Eternal, Ya. el último que salió. Lo importante es que ustedes puedan saber qué, qué quieren que el jugador aprenda. Después, de qué forma podemos enseñar al jugador. ¿Ya? Bueno, les voy a compartir los videos después para que para que los tengan. Como les decía, he tenido problemas con mi computadora esta semana, que cuando abro el OBS se va todo muy lento. Por eso no se ve bien. Pero, en fin. Em, ya, bueno, y la postproducción, como les decía, es importante el refinado, efecto especial, alguna mejora, las traducciones también. Porting también son parte de la postproducción, que tienen que ver un poco más en pulir y hacer y ampliar un poco el juego más que nada, ¿ya? Pero el juego en general estaría completo ya cuando lleguemos a la postproducción. El lanzamiento es importante saber también cuándo el juego esté listo. La respuesta parece fácil, pero realmente muy difícil decir, ok, el juego está terminado. El juego funciona en todos los aspectos, pero también hay que saber ser valiente y decir, ok, el juego está listo, estamos listos para el lanzamiento. Eso obviamente viene de la mano con el publisher también, que la idea es que el publisher también lo apoye en eso. Entonces encontrar con varios publishers, varios tipos de publishers en su vida laboral. Entonces, hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Eh, Hagamos algunas preguntas. ¿Todos los contenidos están completos? ¿Fueron probados bien? ¿Y el marketing ha sido suficiente? Si todas estas respuestas son afirmativas, ya podemos decir que el juego está listo para ser lanzado. Y otra de las cosas, cuando ustedes hagan marketing, y a lo mejor ustedes van a tener la oportunidad de lanzar un juego como self-publishing, es decir, que ustedes mismos lo van a publicar, es importante saber algunos datos puntuales, como si el juego ha tenido suficiente tracción. Ustedes no pueden sacar un juego sin tracción, es decir, que nadie lo conozca. Si lo hacen, el juego van a ser muerto. Es importante que ustedes tengan algunos seguidores, algunos wishlists. Los wishlists generalmente te indican cuánto va a vender el juego en general. Em, Una consulta. sí. ¿Cuánto es como el tiempo recomendado para este tiempo de como de de hype, digámoslo, en que se publica el juego, en que se muestre que existe y en que como te da el tiempo como para que se acumulen estos datos? En términos generales, el juego, apenas tú tengas lo que mostrar, es recomendable ir mostrándolo para que la gente vaya conociendo que está haciendo un juego. Sin embargo, cuando estamos hablando de marketing, el marketing se hace así firme, es decir, que yo pago por marketing o hay algún publisher que lo va a hacer. Es recomendable que entre un mes a 3 meses antes del lanzamiento haga ahí un marketing así pesado. Pasan por varias etapas igual. Primero, generalmente, uno de los 3 meses anteriores, uno hace un juego, un tráiler, que es un tráiler para mostrar el juego, que es un tráiler donde muestro algunas imágenes y coloco texto relacionado con cuántos niveles tiene, con las mecánicas principales, con alguna imagen que sea como la diferenciación, ¿ya? Entonces, como esta es la estructura del juego, ¿cachai? Juega 5 niveles, no sé, juega en el espacio,
compra ítems para poder ganarle a tus amigos, juega con tus amigos, ¿cachai? Comparte experiencias. Es un tipo de trailer que es como un trailer de anuncio de juego, que se hace al menos 3 meses más o menos, ¿ya? Antes del lanzamiento. Entonces la gente va a decir, ah, ok, ya. O sea, la gente masiva, ¿ya? Pero como te digo, apenas tú tengas algo que mostrar, puedes ir mostrando porque tenéis que pescar comunidad, usuarios, ¿ya? Primero los amigos, los familiares, después aquí en Chile, después Sudamérica y así vais creciendo. Luego, cuando tú estás cercano al mes de lanzamiento, tú haces una propaganda, partes con la propaganda de ya, el juego se viene, bueno, a los 3 meses tú decís que ya la fecha que vaya a lanzar, después al mes anterior tú haces como un recordatorio, empecé a mandar la información a los youtubers, a las tiendas, eh, a las tiendas de ¿cómo se llama? Perdón, no las tiendas, las páginas especializadas, y tú haces un trailer de gameplay. Es decir, ya, aquí, así se juega el juego. Porque antes era como un trailer que tú mostré como el metajuego. Pero acá ya mostré el juego de gameplay. Y luego, cuando tú lanzas el juego, también hay un trailer distinto que es o una marketing distinto que se llama el Call to Action. Que en vez de decir de mostrar el juego, lo que tiene acá es el Call to Action es como anda a comprar el juego, está disponible. Más o menos, en general, son estas 3 etapas que se pueden medir. Vale, vale. Y ese call to action puede ser el día del lanzamiento más 2 o 3 días después del lanzamiento. Que es como como el marketing duro. Igual al final es como un poco más acotado, así como en las fases finales, así. O sea, el juego está listo ya para lanzarlo. Ujú. Entonces, como hasta ese punto, como que en teoría se debería como tener todo ya como cubierto en el sentido de como abarcar lo más posible de boca en boca, por así decirlo. Es que esos marketing generalmente son pagados. Donde tú Mm. o tú les mandáis a todos los youtubers o prensa especializada o invertí en propaganda. ¿Cachai? Como el juego está listo, vayan a comprarlo. Mm. ¿Ya? Pero, como te digo, al menos 3 meses antes tienes que partir con el marketing. Vale. Eso, profe. ¿De nada? También, bueno, y el juego también, el Gold Master, que es la entrega final del juego, también tiene que estar lista por lo menos 2 o 3 meses antes del lanzamiento. Tienes que estar seguro. Y tienen que pasar pruebas de QA, tienen que hacer todo lo que es la traducción. Si lo va a lanzar a consola, los porting tienen que estar hechos y aprobados por cada una de las consolas. Es un poco tedioso igual, o sea, es harta pega igual. Ya no solamente crear el juego, sino que lanzarlo. Y es por eso que uno generalmente trabaja con un publisher, porque ellos se encargan de todo el papeleo. Eh, es importante que el juego no tenga bugs críticos, es decir, que yo no pueda seguir avanzando. Si hay algún bug crítico dentro del juego y no lo arreglé de inmediato, la gente no te va a comprar el juego. ¿Ya? Y también tenemos herramientas para hacer un self-publishing nosotros mismos, o tenemos a alguien que haga el publishing por nosotros. Generalmente se busca un publisher porque ellos son los que tienen experiencia en esto. ¿Dónde vender nuestros juegos? Steam, App Store, Google Play, los stores de las consolas. Ya, bueno, ahí está Steam también. Está la Epic Store también. Nintendo Switch, Xbox, PlayStation. Portaconsolas. El hacer portaconsola también es uno de los aspectos importantes. Si ustedes quieren, la pregunta es, ¿quién de ustedes les gustaría tener una empresa y hacer sus propios juegos? Hacer juegos indie, hacerlo ustedes mismos. A mí. Eric, ¿quién más? ¿Cómo, profe? ¿Cómo fue? ¿A quién le gustaría hacerse su propia empresa y vender su propia IP? Mm. Igual sería interesante, la verdad, pero yo diría que como que en un inicio
A mí me gustaría ser parte de una empresa como para tener una base después de donde firmarme, como de decir, ya, aquí puedo sacar esto, puedo aprender esto otro, y después ya cuando tenga un poco más de expertise empezar por cuenta propia. Ujú. Súper. Y el resto, Ignacio, Oscar, Ricardo. No sé, no se me... ¿No lo has pensado todavía? No. Y Oscar y Ricardo, ¿les gustaría poder hacer su propio juego? Creo que no están. Listo, Eh, Oscar. a mí igual me gustaría hacer mis propios juegos, la verdad. Ujú. Que como respondí antes, en otras clases, eh, a mí me gustan los juegos de rol y me gustaría hacer mis juegos. Súper. Ricardo, imagino que está durmiendo por la hora. Por la Este es hora como y medio Ricardo. medio, así. Claro. Bueno, cualquier opción que ustedes tengan está correcta. Quiero decirle de antemano que si ustedes quieren armar su propia empresa, estamos trabajando con algunos chicos que son compañeros de ustedes más grandes para crear una asociación gremial acá en nuestra región. Y la idea es poder apoyarlo en la creación de empresas, en ir a ferias internacionales, en todo lo que necesiten para poder crear su propia empresa y ojalá obviamente que se queden aquí en la región, que es lo que es la idea. ¿Ya? Yo traje mi empresa a esta región por lo mismo. Uno de los aspectos importantes que tienen que entender es que cuando uno hace un videojuego para consola, perdón, para PC, tiene que pensar también en consolas. ¿Por qué? Porque el mercado de PC está muy saturado. Antiguamente existía el Greenlight en Steam. Bueno, Steam sigue siendo la tienda más popular para vender juegos de PC. Ahora el Epic Store está creciendo harto, pero todavía no es lo que es Steam, que ya mucho más tiempo de vida. En el año 2017, 2016, 2017 salió el Steam Direct, que cualquier persona con $99 podía vender su juego. Antiguamente tenías que pasar por que la comunidad te lo aceptara, que era el Greenlight. Por lo tanto, pasaron de 4.000 juegos en 2017 a 8.000 juegos en 2018. Por lo tanto, las ventas promedio de los juegos indie bajaron de 30.000 descargas a 3.000 descargas. Fíjense el cambio gigantesco, ahora no sé cómo estará, pero en realidad hubo una crisis ahí con la empresa indie, con los juegos indie, de la cual también nuestro juego Watchmaker también se vio afectado. Que es que existían muchos más juegos de los que habían y era mucho más difícil poder destacar. ¿Ya? Hay muchos juegos basura. Es la diferencia un poco lo que pasa entre el App Store y el Google Play. El Google Play está lleno de juegos basura y muchos juegos similares. El App Store no, el App Store es mucho más selectivo. ¿Ya? Entonces, para los indie hay una oportunidad que se abrió, que es este rojito que está acá que ustedes ven, que es el Nintendo Switch, en la cual mejora un montón las ventas de sus juegos. ¿Ya? No es fácil desarrollar para Nintendo. Bueno, PlayStation también tiene. También se pueden portar los juegos para acá. Es una comunidad igual que igual ha crecido harto. En, bueno, PlayStation es la consola que más se vende todavía. Pero Nintendo Switch ha tenido un crecimiento muy rápido. ¿Ya? Y Xbox también una de las consolas más importantes que hay. Entonces lo que hay que hacer es que Steam ya se transforma en Google Play y es importante también pensar en consolas. ¿Ya? Ahora el port para las consolas no es algo trivial. Eh, Primero hay que ser desarrollador oficial, que es decir, las empresas te hacen un análisis de tu empresa y te dicen, ok, tú tienes la capacidad de poder hacer juegos para nosotros. Ellos son mucho más selectivos, entonces buscan proyectos que sean llamativos.
o empresas que se note que pueden hacer cosas, buenos productos. Antes era muy difícil, ahora es más fácil. Se han abierto un poco más, sobre todo lo que es Nintendo Switch, que antiguamente no tenía kit de desarrollo en Latinoamérica. Ahora ya por lo menos tenemos un convenio con Chile también, que fue el primer convenio que se hizo en Latinoamérica para que ellos para que pudiéramos pedir consola. Estas eh, son las páginas donde uno puede ser desarrollador oficial. Nintendo, de Xbox. Entonces, primero ser desarrolladores, luego tener un kit de desarrollo, que lo vamos a ver a continuación, que son estos. Yo tengo este de PlayStation y tengo este que es de Nintendo Switch. Bueno, para ser desarrolladores, primero hay que tener una empresa constituida, con potencial de crecimiento, tener títulos lanzados y lo más importante que conozcan y sientan que pueden confiar en ustedes como desarrolladores. Eso es lo que tienen que buscar ustedes. Entonces, para la gente que dijo que sí quería hacer una empresa y quiere ser desarrolladores y poder portar a consola, es importante que tengan presente estas cosas. ¿Ya? Estos kits se piden, algunos se compran, estos los vende Nintendo, estos los pasa a PlayStation, pero hay que ir a buscar a Estados Unidos. Y estos dos no los he pedido. O sea, el de Xbox, lo pedimos y al final nunca llegó. Lo pedimos 2 veces y nunca llegó. No son tan buenos Microsoft en Latinoamérica, como que les cuesta un poco trabajar acá. En cambio, PlayStation y Nintendo han sido bastante buenos. Bueno, ¿qué es un publisher? El publisher es la empresa que se dedica a vender su producto. Es altamente recomendable que trabajen con ellos, ya que el trabajo que hay que hacer dentro del publishing es extenso, no es fácil. Es muy difícil y costoso hacerlo uno mismo, sobre todo por la experiencia que se necesita, por los contactos que tienen y además también por la espalda financiera que tienen los publishers que pueden hacer marketing. ¿Ya? Esto es importante, cuando uno hace un lanzamiento no significa que solo puedan poner un juego en la tienda, sino que es mucho más que eso. Ya, cualquier persona puede subir un juego a la tienda, pero el hecho de que hacer el marketing necesario para que para que la gente lo pueda ver es importante. Algunos publishers que existen: Electronic Arts, Valve, Sony, Xbox, Ubisoft, Rockstar Games, Bethesda, Blizzard, Capcom, Square Enix, Atlus, Paradox Focus, Badland, que es el publisher que nosotros trabajamos. Para poder llegar a estos publishers necesitamos ir a ferias internacionales. Las principales son la Gamescom en Alemania, que he tenido la oportunidad de poder ir 2 veces. La Game Connection, que se hace en varias partes del mundo. Yo fui a la de San Francisco, también hay una en París. El Mega Mix, que es de Canadá. Yo no he ido, pero un par de colegas de mi empresa fueron. La GDC, sin duda, es la más importante del mundo. Se hace en San Francisco también, paralela a la Game Connection. En San Francisco, la Tokyo Game Show, también tuve la oportunidad de ir. A la GDC fui 2 veces, Tokyo Game Show fue una. En Japón, en la feria más grande de Asia. Y otras, por ejemplo, en Sudamérica está el Big Festival, que es la feria más grande de Sudamérica, que se hace en Brasil. Hemos ido solamente virtualmente. Por la pandemia no hemos podido ir. Esperemos poder ir el próximo año. También está el EVA de Argentina, está el Colombia 4.0. Y así hay un montón de ferias internacionales donde uno puede ir no solamente a ver juegos, sino que a hablar con empresas, hacer contactos, hacer negocios. Ya, no solamente hay publishers en estas ferias, sino que hay gente que ofrece servicios de música, de traducciones, de porting, de un montón de cosas. También hay gente que son financistas. Es un mundo gigante, chiquillos. O sea, ojalá es que lo puedan conocer, que puedan viajar. Realmente es algo espectacular.
Yo cuando fui a mi primera feria, que creo que fue la... Fue la Tokio, creo que fue la primera. No recuerdo, la GS. Yo llevaba varios años en el mercado ya. Había publicado 6 juegos. Y conozco los principales referentes de la industria de Chile. Em, pero cuando me subí al avión conocí gente que nunca había hablado con ellos, de acá de Chile, y llegar allá a una feria internacional te das cuenta realmente lo que esta industria es realmente gigante, es maravilloso. Así que si ustedes creen que saben algo de la industria, les garantizo que cuando vayan a esta feria les va a cambiar totalmente su percepción de lo que es la industria. Es realmente espectacular, así que si tienen la posibilidad de ir, háganlo. Nosotros hemos ido gracias a ProChile, que nos pasa el pasaje y nos da la entrada a la feria. Nosotros solamente nos hemos costeado la estadía y la comida, que uno gasta más o menos como 200 lucas, pero hay que postular a los concursos. Estamos intentando igual hacer concursos que sean regionales, acá en el Maule. La idea es que podamos ir 2 o 3 empresas por cada feria. Y la idea es también que sea rotativa, así que si lo logramos, ustedes teniendo empresa van a tener muchas posibilidades de poder ir. Porque cuando se hace el concurso nacional, van 5 o 6 empresas. Y somos 80 empresas a nivel nacional, entonces no es tan fácil quedar. Nosotros afortunadamente nos ganamos como 10 concursos de estos. Fuimos 4 veces a Gamescom. El Game Connection bueno, estaba aliado con el GDC, y el Game Connection de Europe en París no íbamos. El Megamix fuimos 2 veces, y tenemos 4 o 6. Allí sí fuimos 3 veces. Sí. A Tokyo Game Show fuimos 2 veces. Y como más o menos 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, justo 10. Hemos ido a 10 ferias. Y estos son solamente ferias físicas. A ferias también electrónicas. Hemos ido como a 10 más o menos. Aparte de la FestiGame también, a la de Valdivia también hemos ido, a una de Costa Rica también. Entonces hay muchas ferias. Lo que es un publisher, esta es una presentación que les voy a mostrar rapidito, que es que se la damos a nuestros clientes. Nosotros tenemos una alianza con Badland, somos publishers también, pero nosotros nos dedicamos a hacer Badland en Latinoamérica. Buscamos juegos de Latinoamérica y se los llamamos Badland para que los publique. Más que nada, análisis de proyectos, todo lo que es burocracia, el porting, QA testing, localización, soft launch y seguimiento posterior. Todo lo que implica lanzamiento, papeleo, el tema de vender el juego, recibir la plata, de pagar los impuestos, todo eso lo hace un publisher. Se ayuda mucho con el tema de los proyectos, ver fortalezas y debilidades, coordinación, apoyo constante, roadmap, todo lo que son los third parties, es decir, hablar con las consolas, hablar con las tiendas, el edge rating, cuando lanzáis para consola necesitáis hacer un edge rating que tienes que pagarlo también, para que te pongan el PEGI de la plataforma. Bueno, acá habla de por qué es importante las plataformas. PlayStation, 110 millones de consolas vendidas. Esta información es hace 2 años por lo menos, así que pueden quizás muchos más. Nintendo Switch es una consola que ha revolucionado la generación actual. Los indie venden un 60% más esta consola que cualquier otra. Xbox es una consola que está muy bien fuerte en Estados Unidos. Pensemos que el mercado principal cuando uno vende un juego es Estados Unidos. Steam es la tienda digital número 1 del mundo.
Y bueno, y móvil tiene el 55% de la facturación de videojuegos mundial. Sin embargo, la cantidad de videojuegos móviles es tan grande que hace que la ganancia per cápita o por cada producto sea mucho más inferior que cualquier otra consola. Bugs, análisis de problemas, todo lo que es planificación, ayuda, todo lo que es lanzamiento. Esto un poco lo que es el marketing, comunicación y contenido, website, creación de contenido, marketing, social media, todo lo que es tiendas, Steam, analítica de rendimiento, cuando se genera el break even, que significa que, que puedo, cuánto lo necesario para poder eh, recuperar mi inversión. ¿Ya? Y finalmente lo que nosotros hacemos es un forecast, que es un análisis de mercado. Si fijan acá, esto es solamente un ejemplo. Pueden ver que acá se habla del mercado indie para las distintas consolas. Acá se dice cuánto se puede vender por cada consola. Y finalmente acá se ve la capacidad de Badland, en este caso, la inserción del mercado. Cuando ustedes hablan con un publisher, tienen que saber cuál es la inserción del mercado del publisher. Es decir, cuánto, porque estos son millones de usuarios, pero cuánto el publisher les puede vender. ¿Ya? Y bueno, y se calcula el gross revenue, que es la venta neta o total, que es el costo del juego por la cantidad de unidades vendidas. El net revenue es el costo menos el 30% de las tiendas y menos un 10% más o menos de impuestos, va a depender de los países. Y bueno, y es un ofrecimiento que se hace generalmente. Pueden ser 50 y 50, 60 y 40, dependiendo de lo que esté en negocio. ¿Ya? Pero eso es más o menos lo que un publisher hace. Y bueno, y finalmente la evolución. Uno va haciendo DLC, que por ejemplo puede colocar el juego original y luego va vendiendo acá pedacitos de la imagen. ¿Ya? Eso, chicos, por ahora. Traté de apurarme un poco en esto para que pudiéramos terminar un poco antes. ¿Alguna consulta, alguna duda? Yo sé que harta información acerca del publisher y todo eso. Por eso es más que nada lo que quería comentar la idea. No, profe. O sea, al menos por ahora está claro, por ahora.